Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Esto no estaba en mis planes. Hoy estoy con Mimi, ella es experta en comunicación e imagen, pero hoy vamos a conversar sobre la muerte de su papá, el duelo, un poco las dos también hemos pasado por esta ausencia de nuestros papás luego de la muerte y también vamos a hablar del libro de su papá, que 11 años después se ha publicado. Gracias por venir, Mimi. Gracias a ti por la invitación, Eri. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo era tu relación con tu papá. ¿Cómo la definirías? Siempre pienso que tal vez era más amigo que papá y en varios momentos que me hubiera gustado que esté o que reaccione de ciertas maneras, no estuvo, entonces me quedé como resolviendo eso sin él. Pero era divertido, era inteligente, o sea, hay cosas de él que me hacen sentirme orgullosa, ¿no? 11 años después que se murió repentinamente y cuando alguien se va, primero tú sabes, como que quieres sentir que todo fue perfecto, no necesariamente fue perfecto. Sí. O sea, mi papá hizo lo que pudo. O sea, cuando él se murió me di cuenta lo poco tal vez que hablábamos de sentimientos, emociones. Creo que era una persona que le costaba mucho decir lo que sentía. Entonces eso fue un poco difícil. Algunas veces yo no recibí las respuestas de él que yo esperaba. Hubieron situaciones en las que yo me esperaba cosas de él que fueron totalmente opuestas. Al final, por suerte, aprendí o como que sí le decía lo que me molestaba. Yeah. Y, o sea, una vez que me iba a graduar y me dijo que lo habían invitado de viaje y que no iba a estar, lo mandé como a la mierda. ¿Verdad? Sí. ¿No? Y no me dijo mucho y me dijo ya, lo cancelé y se apareció. Entonces, Genial. al final, eso fue chévere porque tal vez fue la primera, no sé si la única vez que recuerdo que algo que dije como generó un cambio. Entonces dije, qué bueno que lo dije. Y cómo era mi relación. O sea, divertida, era como me apañaba todas mis locuras, ¿no? Eso, tal vez más como amigo. Era como, no sé si duro, pero quería que yo aprenda, que tenga calle. No era para nada engreidor. Que, bueno, Ya. yo soy hija única. Claro, yo también. Ay, verdad. Yo también. Entonces, claro, o sea, siempre fue una relación bidireccional, entonces fue una relación constante. Era gracioso, o sea, te hacía reír, tenía como unas, como te digo, me celebraba las locuras, estaba orgulloso. Y bueno, en ese tiempo yo recién acababa de terminar la universidad, sí estuvo en mi matrimonio, estuvo ahí. Qué bonito. Estuvo en todo, o sea, estuvo lo que... Claro, sí, a su manera. Tengo reclamos ¿no? de otro tipo. Que bueno, que el tiempo ya se ha encargado de que yo los resuelva. Porque creo que además, cuando se muere alguien, no es que se acaba la relación. Ese es un buen punto. Sigues viviendo tu relación con esa persona con la ausencia, ¿no? Totalmente, pero como también empiezas a construir otras cosas o encontrar otras respuestas o lograr cierta paz con algunas cosas, te puede tomar también un poco más de tiempo. Es una relación definitivamente distinta, pero claro, vas cerrando algunas cositas también. Y luego, no sé si te pasa, pero siempre lo extrañas en algunas épocas más y menos, ¿no? Totalmente. Y claro, el tiempo sí lo cura todo porque, o sea, las sensaciones como mutan, se transforman. Claro, antes de pensar en él siempre lloraba, ahora creo que solo en julio, que es la fecha. Es como la fecha. Y claro, me pasa, por ejemplo, que en julio siento como que estoy en mi cuarto sola y siento como algo, ¿no? Como algo entre y digo, espero seas tú, viejo. ¿Le hablas? Sí, a veces. O sea, me ha pasado también cuando él se murió, estaba buscando como algún tipo de contacto, algún mensaje, alguna señal. Y el primer año soñaba como un sueño recurrente. Primero que no había pasado, o sea, que en verdad él no se había muerto y que se había ido, ¿no? Y que yo me lo encontré. A mí de Estados Unidos y me lo encontraba haciendo otra vida y le reclamaba que por qué me había hecho esto. Ya. ¿No? Otras veces soñaba como que, me acuerdo una vez que soñé que estábamos como en una estación de tren y yo estaba con mi hijo, que claro, no lo había conocido, porque cuando él se murió yo estaba embarazada, o sea, me faltaba 2 semanas para dar a luz. Wow, claro. Entonces, claro, yo también me había hecho una película de la nueva relación que íbamos a tener, de su rol de abuelo, de cómo esto iba a cambiar su vida. Entonces estábamos en el sueño, en la estación de tren, y yo de repente lo veía y le decía, pa, y no me reconocía. Varias veces he soñado que él no me reconoce, antes, ¿no? Y yo estaba con Salvador y como que mi hijo, entonces trataba de mostrárselo y al final del sueño me miraba y me decía, sí, pero eso ya fue hace mucho tiempo. Wow, claro. Qué difícil también despertarse de esto, ¿no? Pero al final creo que o sea, es la realidad que tú te construyes, no creo que era él. No, para nada. Es como... No creo que era sueño mensaje, era Claro, más bien claro. quizás cosas que tú estabas pensando
o que te podían... Claro, cómo tú te construyes, ¿no?, la nueva historia, claro, la vieja historia, como decíamos, ¿cuál es tu lugar en esta relación? Creo que eso es también difícil, ¿no? Y como fue una muerte como de la... O sea, de la nada, le dio un infarto, o sea, él estaba bien, las últimas palabras que intercambié con él fueron, no, chao, viejo, te veo. Te aviso cuando dé a luz. Claro, porque te faltaba poquito. Claro, y me dijo, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y le dije, Salvador. Me dijo, ese nombre. Me dijo, ¿por qué le pones ese nombre? ¿Por qué no le pones Alan? Y yo, Alan, te maleaste. Entonces es como, no, y claro, me miró. Casual total. Claro, me miró, me dijo, como nunca te he visto así. Y yo, claro, un casual, como digo, también me dejó esa sensación de no es que tengo que tener conversaciones intensas con toda la gente, pero trato de estar al día, ¿no? Sí. O sea, con cada persona que me importa, decirle estoy orgullosa de ti, esto me gusta de ti, o sea, sí me dejó esa sensación de que si no voy a volver a ver a esta persona, o quién sabe cuándo, todo puede pasar, ¿no? Totalmente. Antes yo era bastante más relajada, una vez me acuerdo que mi mamá no me contestó como en 3 horas y dije ya, ¿Te asustaste? O sea, creo que todo es posible. Antes no pensaba que esas cosas podían pasar. O no las sentía. Te cambias que cuando vives una muerte así, y sobre todo cuando es de imprevisto, sí empiezas a decir, oye, en cualquier momento también podría pasar. No es que obviamente va a limitar tu día a día tan fuertemente, pero yo sí creo que cambia un poco esa estructura. Es que cuando te pasa, ves que puede pasar, claro, ¿no? Hasta que no te pasa, lo sientes tan lejano. Es muy lejano. Claro, es un concepto la muerte, pero... Sabemos que hemos nacido y que todos vamos a morir, pero claro, vivirlo de cerca es como inexplicable, o sea, no estás preparado. Y tú sentiste, no sé si te ha pasado, pero tú sentiste esa sensación de que cuando se murió tu papá, como que, no sé, para ti separaron las cosas, pero como que el mundo seguía funcionando, no sé, yo recuerdo esa sensación. Sí, me pasa, además era 28 de julio casi, porque se ha muerto como el 22 de julio, entonces como que veía que todo el mundo ponía fotos en sus vacaciones y yo... Claro, y fue un tiempo, o sea, bueno, en mi religión, la judía, que me parece chévere esta forma, o sea, se muere la persona, bueno, el entierro es como rápido, y de ahí hay 7 días donde tú estás en la sala de tu casa, en este caso era en la casa de mi abuela, y recibes 7 días gente que te quiere dar el pésame. Entonces, esos 7 días no haces más que estar ahí. Entonces, sí, del día 1 al día 7, o sea, fue otra cosa. Me pasó que, claro, o sea, la primera noche dije, ¿cómo ha pasado esto? No entiendo cómo ha pasado y no puedo parar de pensar cómo ha pasado esto. O sea, estaba como en shock, ¿no? Y me tomé, la primera vez que tomaba una pastilla, no sé cuál era, dije, wow, qué fuerte esta pastilla porque ya no tengo esos pensamientos. Ya, claro. Pude dormir porque, claro, ¿cómo vives con eso, no? Es difícil y además estabas embarazada. No sé también si te preocupa por tu embarazo. Dije como las novelas son falsas, ¿no? O sea, dije como... no nació el bebé. No me dio un ataque nervioso, o sea, dije como, o sea, todo está bien. Y a la vez también, claro, muerte con nacimiento, o sea, solo fueron 2 semanas de separación. Sí. Y dije, ya, ahora estoy en esto, ¿no? Claro. O sea, ya no puedo estar en eso. Claro, tienes un bebé que te necesitaba también, ¿no? Y tenías que vivir eso, pero, ¿sabes qué? Yo también he leído que el cerebro también tiene una manera de ir... O sea, no puedes sentir todo a la vez. Por eso va como gradualmente también. Y, ¿sabes? Me acuerdo cuando estaba en el carro yendo como al lugar donde estaba mi papá, ya dije, si me ha pasado esto es porque yo lo puedo manejar. Si esto me ha pasado a mí es porque yo lo puedo manejar, ¿no? Entonces también creo que, no sé si está bien, nada está bien ni mal. Exacto. Simplemente dije, si me ha pasado a mí es porque yo lo puedo manejar y no sé si decirte que me aferré a ese pensamiento, pero... Te ayudó. O sea, yo no soy una persona que se va a tirar al abandono y que... O sea, quiero estar bien siempre, sí, ¿no? Entonces, hice todo para estar bien, visité un sinfín de terapias alternativas, ¿no? Para sentirme mejor y ahí también aprendí cosas de mí, ¿no? Claro, y es que es importante también, creo, cada uno a su ritmo, como decimos, ¿no? Cada duelo es diferente, personal, no hay bien, mal, pero qué importante también es como hacerte cargo y buscar lo que tú estás necesitando en ese momento, ¿no? Como pedir y buscar lo que tú sientes que puede aliviar o ayudar. Mírame, hablando de eso, me acuerdo que, claro, mi hijo tenía 8 meses y tuve la oportunidad, o yo se lo propuse a mi abuela para irnos de viaje. Y fue lindo, o sea, sí sentí que necesitaba eso, ¿no? Sí, creo que le dije, vámonos de viaje, y me llevó de viaje y nos fuimos por Europa. Entonces volví a ser yo. Claro. O sea, yo sin el hijo, sin un bebé, porque además, o sea, al toque estuve con mi hijo, que la maternidad es entregada, no hacía otra cosa que estar ahí, que dar de lactar.
Y claro, luego veo y digo, sí, estaba deprimida. Como te decía, no había, o sea, estar deprimida igual no quiere decir que no te rías y que no Por supuesto, disfrutes. O sea, por si supuesto. me decían para hacer algo, yo lo hacía, porque Y creo que es importante. me quedé callada, eso sí, no tenía Sí. mucho que decir. Estabas como más hacia adentro en eso. Yo pienso que es importante lo que dices sobre que te reías y que si te hacían para hacer un plan, lo hacías. Y de repente no me di cuenta que estaba deprimida. Claro, pero ¿sabes qué? También, o sea, me gusta que lo digas porque tenemos esta idea de que, ay, alguien sufre la muerte de un ser querido y entonces, ay, si se ríe, ay, entonces no está tan Claro, triste. me acuerdo que mi mejor amiga se ¿no? casó, fui a su matrimonio, ¿no? O sea, fui, bailé. Claro, o sea, no significa que porque estés llevando una pena o estés viviendo un proceso, entonces ya no puedes hacer planes o no te puedes reír, ¿no? O no sé, como que siento que a veces hay miradas desde ¿Cuál es fuera. claro? De repente, exactamente, la sociedad tal vez te da un lugar y tú puedes crear tu propio lugar, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es importante porque a veces también te puedes sentir un poco mal. No digo que sea tu caso, pero tal vez hay personas que dicen, ay, me reí, me divertí, hoy la pasé bien, ¿no? O quiero ir a esa fiesta, está mal. Y volviendo a lo No. que tú dices, que claro, que sentí que el tiempo paró, porque claro, te puedes sentir sola porque a veces yo creo que sentirte incomprendida te hace sentirte sola, ¿no? Porque la gente está en otro mood y tú tienes Total. este pesar que está ahí, ¿no? Y que de repente, como un tinte, ¿no? Como un tinte oscuro. Claro, que lo llevas, que va un poco contigo. Claro, va ¿no? contigo y dices, quisiera que hubiera sido diferente, sientes una nostalgia, tenías otras ideas de cómo iba a ser y la película, o sea, no estaba en mis planes, ¿no? Claro, esto no está en mis planes. Claro, es así, ¿no? O piensas que tienes más tiempo. Totalmente. Creo que la muerte te hace realmente, aunque suene súper cliché, que todo el mundo dice, pero sí, realmente te das cuenta, ay, no tenemos el tiempo garantizado o larguísimo con la gente, o vamos a estar hasta viejitos con alguien, ¿no? Nada está garantizado, No. entonces yo creo que hay que vivir cada día, o sea, sin angustia, ¿no? Pero un poco como cerrar cada día con que estuvo bien, decirle a las personas que las quieres. Una amiga me acuerdo que me dijo que después de la muerte de mi papá yo cambié, le voy a preguntar a qué se refiere, ¿no? No sé exactamente cómo, pero tal vez me volví eso, más expresiva, más abierta. Luego yo misma como, claro, pasaron varias cosas, porque yo en ese tiempo trabajaba en el corporativo, renuncié de a Luz y decidí como cambiar ya lo había decidido, pero independizarme y justamente comenzar como asesora de imagen. Claro. Entonces fueron como varios cambios de una. Sí, cambios Me certifiqué, fuertes. claro, me metí un curso, una certificación para coach y también me De acuerdo acuerdo. que en un momento mi coach, claro, como yo racionalicé todo y trataba de decir, ¿por qué estoy llorando si esto pasó? Como ya pasó, ¿qué hago llorando por esto? Me sentía mal cuando me ponía a llorar. Ya. No, como decía, ¿por qué estoy llorando por esto si ya pasó? Y como que mi coach me dijo, pero ¿hace cuánto fue? ¿No? Y en verdad había sido, no sé, hace 8 meses y me dijo, pero no es hace tanto. No, claro. Ya 11 años Que tenemos, ahora. imagínate, o sea, creemos que hay un timeline así como establecido como, ya bueno, al principio Claro, me me voy a cambié de sentir ropa. así. Claro, pero ya ahora ya pasó más tiempo, entonces ya no. Y ahora ya, ¿por qué hago llorar? Yo me Claro. sentía tonta llorando. Obviamente tuve mi tiempo de resentimiento, que no lo aceptas, que no estás en paz con eso. Creo que es importante tener estas conversaciones para ver que la gente no está sola. Lo que me pasó también, Eri, que Sí. como que la primera semana, 2, o sea, solo me provocaba buscar a gente que hubiera perdido familiares. 100%, 100%. Tráigamela, ¿no? Me acuerdo que Wow, qué tráigame igualito. porque quiero hablar con esta persona, porque siento que ella me va a entender, ¿no? Totalmente. Y sí es verdad. Yo a veces antes pensaba, no, si a alguien no le ha pasado algo, igual puede entenderlo. Pero en verdad con la muerte, cuando se murió mi papá y cuando se murió Francisco, 100% Estás sentía, premiada. no, quienes han vivido eso, hablamos un idioma, ¿me entiendes? El mismo idioma. Sí, Totalmente. es que hay sensaciones que no se pueden explicar, No, ¿no? Como... Y no importa tu relación con esa persona, ni cómo se murió, ni nada de eso, sino que es un club al que no queremos Tenemos pertenecer, unas- pero hay que tener pertenecemos. nuestras sesiones. ¿No? Entonces, claro, te sientes como acompañada, sostenida, eso, como te pasó, entonces conectas Conectas total. desde otro lugar. Y a veces esas personas verbalizan algo que tú, no habías puesto en palabras todavía, pero dices, sí, eso es lo que yo también estoy sintiendo o me pasa. No sé, te aligera tal vez el camino, o sea, conversas con alguien que está aquí de alguien que no está aquí. Exacto. Y ves también, oye, no sé, esta persona ha sobrevivido también a este hecho como difícil y aquí está, ¿no? Claro, creo que, o sea, en tu caso con lo de Francisco,
fue bastante peor. Bueno, no sé si peor, pero claro, pero no es algo esperado al final. No, o sea, claro. Todos vamos a ver morir a nuestros papás, sí. ¿no? Pero claro, la pareja y siendo jóvenes es algo que uno como no se lo espera y no tiene tanto. Y sabes que me parece también como un buen referente verte a ti también, o sea, nunca seguro lo estuviste, ¿no? Pero nunca, desde todas las veces que te he visto, siempre te vi bien, alegre, o sea, seguro cambiaste. Me transformé, yo creo, como lo que te dijeron a ti, que cambiaste, o sea, yo sí creo que una muerte cercana te transforma. Te transforma. Sigues teniendo tu esencia, por supuesto, pero sí hay como un poco un antes y un después en muchas cosas. Es que ves la vida diferente, ¿no? 100%. ¿En qué crees que fue tu antes y después? Mira, yo siempre digo que a mí me pasó que con la muerte de mi papá yo aprendí eso de la vida es corta, voy a disfrutarla. Pensaba como mi papá también era muy disfrutón de su vida y yo también decía, ya, no me voy a quedar en situaciones que no me suman. Entonces yo aprendí eso y con la muerte de Francisco decía, ala, ya había aprendido la lección, como... ¿Por qué otra? Porque otra vez, ya la aprendí, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago con esto, no? Y entonces más bien, quizás en lo que cambié, sí fue como que se profundizó más eso que tú dices, de disfrutar aún más, de decir más las cosas, de no perder a veces tanto tiempo en cosas un poco más superficiales o hablando de gente o cosas así, sino, oye, qué bonito, qué especial. Claro, decirlo, nombrarlo, ¿no? Decir, sí. Otra cosa que me pasó con mi papá, me acuerdo la última vez que lo vi, le dije, claro, que así era mi papá no hacía planes a futuro, yo soy de hacer planes a futuro, ¿no? Él vivía más el momento. El momento, ¿no? Y yo le dije, cuando Salvador tenga 13 años podemos hacer un viaje, y me miró y me dijo, ya veremos, o sea, me dijo como, falta mucho, ya veremos, como... Claro, ya veremos, ¿no? O sea, nunca me dijo que sí. Claro. Bueno, que tenía volver, eso. ¿no? ¿Sabes lo que me pasa también, Eri? Como que vuelvo a conversaciones y encuentro, o sea, ya no, porque ha pasado mucho tiempo y cada vez tengo las conversaciones menos frescas. Sí. Pero, o sea, volver a conversaciones con él y ver cosas que estaban ahí o entenderlo de otro momento, ¿no? Como esto que me dijo, ya veremos, dije, claro, él nunca planeó a futuro, ¿no? Claro. No sé si él lo sabía, si no lo sabía. Él también vivía el momento y estuvo bien y yo aprendo de él a hacer lo que me da la gana. Nunca puso sobre mí ninguna expectativa, nunca me pidió que sea una manera, me dejó hacer, nunca se metió eso, en mis también. decisiones, ¿no? No sé, a veces siento que no poner expectativas sobre los otros también es, no sé, de alguna manera, bueno, te define de alguna manera también y te da cierta libertad, ¿no? Hay otros traumas y otros problemas que uno puede tener, pero digo, eso me parece como especial. Y te iba a preguntar tú, ahora que contabas, que, bueno, como va pasando el tiempo, claro, uno se va olvidando algunas cosas. ¿Tú apuntaste algo, como que pensaste en registrar algo de tu proceso o no? En ese momento, bueno, acabas de dar a luz también. No, pero bueno, sí escribí, o sea, no es que yo escribía, pero comencé a escribir, sí, ¿no? A partir de eso, comencé a eso, de repente a expresarme o dejar por escrito. Y bueno, escribí un libro. Sí. Y hay dos que son cuentos, y hay dos cuentos que los escribí a raíz de la muerte de mi papá. El primero es Cuando mi corazón era un huaco, que hablo de la tristeza. Y cómo mi corazón se rompió en 1000 pedazos, que es algo tal vez que no lo imaginas. No me di cuenta que pasó hasta que vi atrás y dije, sí, mi corazón se rompió, ¿no? Porque las expectativas nunca llegaron a ser, se destruyeron mis planes, me dio pena inmensa por él, ¿no? O sea, por él, luego por mí, por mí, ¿no? Claro. Y también escribí un cuento para él, donde como que hablo justamente de, o sea, qué hacer con todas sus pertenencias, ¿no? Ay, eso también me interesa que lo conversemos, porque es todo un tema. El hombre no había botado nada. Además tenía un montón de cosas tu papá. O sea, tenía ropa antiguísima, yo como, o sea, ya nadie tiene espacio, entonces la culpabilidad, yo tenía que ir a arreglar sus cosas y además, de repente era como, se acabó, ahora tengo que irme a dar de lactar, entonces estaba como entre dos mundos. Y además, tú ese proceso de ocuparte de las cosas de tu papá y ver qué queda, qué se va, no sé qué, como eres hija única, lo hiciste sola. Sí, mi mamá y mi papá no se hablaban. Ya. Claro, mamá, o sea, hizo lo que pudo, pero ellos mismos no tenían una relación. Nunca estuvieron en buenos términos, entonces yo tuve que ver eso sola. Después también tuve desencantos con su lado de la familia, ¿no? Algunos temas que para mí no... Con la muerte vienen decepciones también. Sí, vienen arreglos. Vienen cosas, suceden cosas que antes no habían estado sobre la mesa. Claro, hay que dividir ciertas cosas, hay que ver, ¿no? Como...
no estuvo bien, no me sentí apoyada, me sentí ninguneada y no tengo relación al día de hoy con esa parte de la familia. No pertenezco, me sacaron y estoy bien con eso, ¿no? Que ese es otro tema, además, ¿no? Pero es un tema que surge. Por eso pienso a veces también que importante es que hablemos de la muerte mientras estamos vivos. Claro, ¿Cómo queremos que sucedan las cosas cuando nos muramos? Mi deseo era ¿no? paz, o sea, quiero que en sueños me digas qué hacer con tus cosas, quiero que me des instrucciones, quiero que me digas qué hacer, quiero que me digas, o sea, que estas personas no lo están haciendo bien, o sea, como que otra vez, ¿no? Vuelves a sentirte sola porque no hay nadie como quieres que alguien te diga guíe, todo, ¿no? sí. Que te dé esas instrucciones en un momento tan difícil. Por eso yo pienso... Y otra vez tu lugar, ¿no? Porque yo conversaba con estos señores que eran sus hermanos, entonces yo tenía otro lugar, siempre menos para ellos, o así me lo hicieron sentir, como que yo no sé, ninguneada, cero explicaciones de ciertas reparticiones, que igual yo nunca pensé que estaban mal, pero ellos entendieron que yo pensaba que estaban mal y se generó ahí conflicto. ¿Y sabes qué? O sea, poca comprensión, o sea, yo no trataría nunca así como fui tratada a mis sobrinos, ¿no? Claro. O sea, alguien menor pensando que además acaba de perder a su papá. Claro. O sea, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está como, no te preocupes, yo me voy a encargar? No sentí eso para nada. Más bien una figura, más bien una figura de guía también, ¿no? Que tal vez en ese momento hubieras mirado a gente más grande que conocía de otra forma también. Ok, que tu tío asuma un poco familiar, o sea... Se ocupe de cosas. O sea, mi tío conoció a mi hija hace poco, que ya tiene 7 años, a mi segunda hija. Me invitaron alguna vez a un almuerzo, luego nunca más. Y ahí, así. Claro, o sea, como... y a veces uno necesita una figura paterna, ¿no? Que no tiene que ser, al fin de cuentas, tu papá. No es tu papá, papá. ¿no? Pero sí que vaya a visitar a tus hijos, que tenga esa figura media abuelo, tío abuelo, sí. ¿Qué dices del coaching? No, que en el coaching me acuerdo que tenía un amigo que era mayor, ¿no? Tenía pelo blanco y yo decía, ya, eres mi papá, ¿no? O sea, como... Lo veía como más... Claro, mira, y hay algo que yo quiero como, no sé, motivar a la gente, y voy a hablar a esa cámara, quiero motivar a la gente que en verdad, mientras estén vivos, aunque sientan que puede ser un poco lúgubre o no sé, sí hablen con sus parejas, con sus hijos, con sus papás, etcétera, de cuáles son sus deseos, de qué hacer con sus cosas, de qué hacer con sus... ¿Cómo les gustaría que los entiendan, para no que el cremen, que tenga ideas? ellos? Porque, claro, creo que es una carga mental bien fuerte decidir qué vas a hacer, qué hubieras querido. Igual yo llegué a la conclusión que esa persona ya no está y que todo le da igual. Y tú vas a decidir, pero sí siento que cuando sabes un poco, no todo, porque claro, tendrías que tener todo un manual, pero claro, que me dé algunos lineamientos, pero sí creo que te ayuda a tener un poco más de tranquilidad en ciertas cosas. Igual es difícil, ponte, para mí, el tema de las pertenencias, por alguna razón, estoy tratando de ser una persona más desprendida, pero por alguna razón me costó un montón en los dos casos. O sea, en el caso de la muerte de mi papá, mi mamá me decía para ya como que ocuparnos de las cosas de mi papá. Es que ni siquiera hay espacio, ¿dónde lo guardas? Claro, y además mis papás estaban casados, entonces mi mamá tenía en su cuarto todas las cosas de mi papá y yo sentía que era como que, pero que ya no es importante mi papá y entonces estamos regalando todas sus cosas. Obviamente no es así, pero yo sentía eso. Y mi mamá, por otro lado, están ahí colgadas todas sus cosas todo el tiempo y no se están usando. Ella lo sentía así, como que mi papá tenía ropa linda, súper fina, y ella me decía, tu papi quisiera que eso lo esté usando alguien, hay que regalarlo. Finalmente se llamó primos, organizamos cosas, etcétera, etcétera. Y yo me quedé también con algunas cositas que quería, mi mamá también. Y entonces eso... Pero no te puedes quedar con todo. No puedes, claro, es toda la vida de alguien. No puedes. Que la vida que esa persona escogió para sí ellos, mismo, ¿no? Claro. Claro, ahí aprendí también, resolví, llegué a la conclusión que, claro, eran sus cosas, no mis cosas. A mí también me faltó la parte del shock que mi papá no había nada, él no había dispuesto ningún testamento, ningún deseo, entonces nada era mío, nunca dijo que... esto es para mí, no me guardó nada, no pensó en mí, sentí eso, ¿no? Luego ya 1000 procesos, 80 sesiones de coaching después, ¿no? Como mi coach me dijo, pero era suyo, no era tuyo, ¿no? Así de crudo y... Claro, mi papá no planeó nunca nada y esa fue su forma de vivir y aceptar, ¿no? Cómo él quiso vivir su vida. Claro. Si él quiso ir o no al doctor, que también hubo esas
ideas. Cuestionamientos. Los malentendidos quizás es lo más pesado, ¿no? Que la muerte viene con malos entendidos. Viene con malentendidos y claro, y no está la otra persona para hacer este ping-pong de, Claro, oye, ¿por qué pensaste, no? Claro, ¿Por qué no creo que hiciste? siempre es bueno como, claro, escuchar la otra parte. Acá ya no hay otra parte. O sea, tú tienes pagas y das el vuelto. Claro, tú tienes que ir llenando esos vacíos. Y bueno, ya para cerrar un poco la idea esta de las pertenencias, a mí eso, ¿no? Como, no es que porque estés buscándole un nuevo sitio o te deshagas de las cosas, ya no es esa persona importante, ¿no? Pero yo sentía que como que me muero y ya todo fue. Eso no sé por qué. Creo es que, algo tan claro, así es que yo uno se tenía. engancha, se entrampa. Creo que para mí la idea es cuál es tu lugar en esta nueva relación. O también algo que me dijo una tía, que era como, claro, con mis hijos, que nunca lo conocieron, ¿no? Cómo la figura de mi papá existe en sus vidas. Y te iba a traer, me olvidé, Lila hizo un dibujo de mi papá. Qué lindo. O sea, es como una caricatura, pero te lo juro, te voy a mandar una foto, Sí. te lo juro que se parece. Y también en un momento me pasó algo locazo no me acuerdo si con Salvador o con Lila, me ha pasado 2 veces cosas muy locas, que yo estaba en el carro y me acordaba de algo y me ponía como, o sea, lagrimear. Creo que ni siquiera dije nada, pero de repente no me acuerdo si era Salvador, creo que fue Lila, la menor, y me dijo, o sea, yo estaba pensando en mi papá. Y me dijo, yo también extraño a Felipe. ¡Wow! ¿Qué tal Y yo- conexión? ¿Te quedaste? Sí, dije, hola, y alguien está viendo esto. Como dije, wow, o sea, dije, wow, qué locos son los niños que captan cosas que tú no has dicho con ninguna palabra, ¿no? Tienen una sensibilidad diferente. Yo quiero ser mamá y pienso mucho en cómo se construirá esta relación con mi papá. Hablando de ya él, no está ¿no? físicamente. Tú puedes decir, esto yo por ejemplo le digo, ay, Sí. esto le encantaba a Felipe, no sé, este lugar le encantaba a Felipe. Me gusta escuchar eso. Yo tengo también el ejemplo, digamos, porque el papá de mi papá, mi abuelo, también murió antes de que yo naciera. Entonces no lo conocí, pero no sabes la figura tan Y a mí me como pasó presente. igual, a mí me pasó igual, o sea, mi mamá acababa de dar a luz y se murió su papá, igualito. Ah. Y además cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, estaba Dijiste, un poco con el mamá. postraumático y decía que no muera nadie. Claro, y mi tía claro. me dijo, no, solo se repite una vez. Ya se repitió, o sea, no se va a volver a repetir. Yo, Che, ¿qué pasó? gracias. No se va a morir, estaba como un poco como, ay, ¿se va a morir mi abuela? Claro, ¿Otra vez? Asustada, pues, ¿no? Un poco, como que no sabes. A veces Claro, el cerebro y otra también. vez, ¿no? Nunca estás preparada para nada. O sea, No. crees que estás preparada para un montón de cosas y puedes pensar un montón de cosas, pero pensar no es lo mismo que sentir. Totalmente, y te sorprende mucho, ¿no? Y te sorprendes Sí. de ti, de las otras personas, ¿no? O sea, nadie va a reaccionar quizá como tú esperabas, ¿no? Entonces también está bueno que tú te puedas dar, que tú encuentres la manera de darte tranquilidad, paz, alegría, porque al final la vida no para, sigue, ¿no? Sí, ese también es un concepto como que cuesta, creo, ¿no? O sea, entender que bueno, que los demás también, como estamos nosotros ahora también viviendo nuestras vidas y habrá otras personas que justo se están encontrando en ese proceso y nosotros pues seguimos con lo nuestro. Pero a veces cuando veía que, no sé, que alguien, digamos, algún familiar de algún amigo se moría, o sea, me tomaba el tiempo para escribir porque me acuerdo quién me escribió, ¿sabes? O sea, me acuerdo Sí. que gente de repente que no hablaba en un montón de tiempo, me escribió y lo sentí bien y creo que a veces también la muerte hace que otras personas se sientan cortas contigo, ¿no? No te quieren hablar. Otro O sea, pero lo que yo tema digo, importante. que no saben qué decir, que piensan que lo que digan... te va a poner triste, te va a remover, no te va a gustar. No, ya estás triste, ¿no? Claro, es lo que yo digo. O sea, creo que es no sé si una tensión, pero decir estoy pensando en ti en estos momentos difíciles, o sea, creo que siempre va a ser bien recibido, ¿no? Siempre. Te da un poquito de amor. Totalmente. Y además, ¿cómo sientes tú también que años después, o sea, ya se han cumplido 11 años de la muerte de tu papá, cuando alguien te cuenta alguna anécdota? Es lindo. ¿No? O sea, me ha pasado varias veces, mira, este último aniversario que me han pasado cosas locasas, o sea, después de, no las que yo quería, no el sueño que me diga, hola Mimi, no puedo, o sea, nunca se ha presentado tal cual, como digo, la evolución de mis sueños con él ha sido, no te reconozco, me fui a vivir a otra ciudad y no te avisé, y ahora te cuento lo de este año. Claro, o sea, yo siempre... por momentos tenía el trauma, se me van a caer las fotos, ¿no? Como ya no hay nuevas cosas, ¿no? Claro, este es un limitado Mira, de lo que este tengo. año me pasó que el día del aniversario de mi papá, no, el día de su cumpleaños, 8 de marzo, estaba yo trabajando, haciendo sesiones de colorimetría en MAC, y estaba atendiendo a una persona, una chica, y no le había dicho a las otras, sígueme, para nada, pero yo le dije, oye, sígueme, yo soy Mimi Burstein, y me dijo, ¿tú eres algo de Felipe? Me dijo, Felipe es algo tuyo, Burstein, y yo, como nunca me habían como dicho Así. así, yo sí.
y me dijo, yo era la asistente de su mejor amigo, entonces ella siempre estuvo muy presente en organizarles los viajes. Wow. Y le dije, pucha, justo hoy era su cumpleaños, ¿no? Y justamente este año dije, quisiera nuevas anécdotas, lo que tú dices, ¿no? Sí. Y luego, o sea, en esa misma semana me encontré, por ejemplo, con el hijo de un amigo de mi papá también, y eso fue chévere porque tuvimos una conversación como que me dijo, es que Mimi, nadie entiende como lo que es ser hijo de tu papá y mi papá, ¿no? O sea, como que eran unos genios locos y claro, me sentí como... Sí. Ay, sí, amiga. Dame manito. Sí, porque no importa cuánto tiempo pase, calan esas cosas en uno. O sea, dije, o sea, en verdad tuve lo que quería, que era como nuevas anécdotas, nuevas conversaciones, como dices tú, que venga alguien y te cuente algo bonito de él, porque al final la relación que él tuvo conmigo es una parte de su vida, ¿no? Una parte, qué bestia como esa misma persona tenía todo un mundo, ¿no? Y que uno no conocía y todo. puede tener roles mejores y peores Totalmente, con distintas personas, exacto. ¿no? Capaz que yo a veces digo, claro, lidiar con que para mí tal vez su rol de papá no fue lo mejor que tuvo para dar, y a la vez también quitarme todo lo que no estuvo bien. He tratado ya de como transformarlo, dejarlo, porque es lo que no estuvo bien para mí ti. en mi perspectiva, y todo lo que al final sentí que pasó se ha transformado con el tiempo, que vuelvo con eso, ¿no? Si sentí que al final algo, o sea, no me dejó, al final tengo cero quejas porque todo ha llegado. Me pasó una vez también, lo caso, esa es buena también, que yo estaba decorando mi casa y se me acabó la plata. Entonces mi amiga, mi arquitecta... Tu casa además que me encanta. Ay, gracias. Me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y le digo, no sé. Y al día siguiente me escribe un amigo de mi papá y me dice, oye, me ha llegado una carta del banco que tu papá tenía como una cuenta. Él un tiempo vivió en Estados Unidos. Me ha llegado una carta del banco que tu papá tenía plata en esta cuenta. Plata, justo. Justo. Bueno, Cuando dije, no sé, o sea, me ha pasado cosas muy justas. Sí, señales totales. ¿Tú Total. crees, no? En las señales que, o sea, en estas... No es que creas o no, me han pasado. Me pasan todo el tiempo. Entonces, como, o sea, que creo que a todos nos puede pasar si estás abierto. Pero tienes que estar atento. O sea, creo que Sí. hay unas sincronías que tú también las tienes que prestar atención, o sea, las tienes que poder ver, porque Sí, te pueden están pasar pasando señales y puedes no verlas. Y si tú decides que eso no importa, Sí. o sea, yo, por ejemplo, el encuentro con esta persona el día de su cumpleaños, o sea, dije, wow, para mí esto significa un montón. Total. Otra cosa Sí, que me ¿cuáles pasó, eran las probabilidades, no? claro, sobrenatural, fue que, bueno, ahora vamos a hablar que 11 años después de la muerte de mi papá, o sea, cuando mi papá se murió estaba escribiendo un libro, ¿no? Sí. Eso era lo que él hacía, estaba haciendo no solo escribiendo, hizo una investigación de un caso real. Y, o sea, los últimos 2 o Tú 3 sabías años, mientras sí. él hacía la investigación, conversaba de eso. Sí, se fue a Alemania, o sea, estaba feliz y fue chévere verlo feliz, como en algo suyo. Tenía un proyecto. Tenía un proyecto personal su primer libro. importante. Aparte, mi papá era una persona que leía un montón, o sea, era súper culto, inteligente, y leerla... De hecho, en el libro, perdón, te corto un poquito, en el libro, que lo estoy leyendo, también como explica su amigo que le daban, a que a tu papá le gustaba mucho ir aprendiendo sobre muchos temas, Sí. y que le daban material, libros, y que se los terminaba. Claro, y que como lo hizo de manera autodidacta, ¿no? Era como que full autodidacta, y me Y eso pareció es bien chévere, interesante. ¿no? Lo que hablábamos nosotras, pasar de la teoría a la acción. Sí. No, él como no tenía televisión, o sea, el día que terminó, que se fue de mi casa, nunca más tuvo televisión, Ya. entonces solo leía. Wow, bueno, bien. Y leía un montón. Claro, era una persona culta, inteligente, tenía opiniones como ilustradas, o sea, sí era una persona como bien... o sea, a veces veo otras personas y digo, mi papá les daría vueltas y eso me da orgullo, ¿no? Y más ahora que salió su libro, que era un proyecto que se quedó a medias. Y lo interesante, chévere, bonito, conmovedor es que sus amigos decidieron encargarse, ¿no? Encargarse de terminarlo. Y claro, yo pensé que en 3 años, en 2 se podía terminar. Al año 6 dije, uy, esto ya fue y gracias a Dios no me corresponde a mí sacarlo adelante. Y bueno, además el libro ha tenido un montón de aristas, o sea, cosas no salieron bien, porque claro, mi papá hizo la investigación y escribió el primer capítulo, pero luego sus amigos contrataron un primer escritor para que lo termine. Sí. Salió demasiado largo, entonces ellos le pidieron que lo acorte, a él le gustó el tema y él decidió, como se molestó, terminaron mal. Luego buscaron un segundo escritor que era un amigo de mi papá. Y creo que esta persona publicó su versión porque le pareció como súper importante el tema, Ya. porque está basado en hechos reales, Claro. una investigación. Y se dijo ya, bueno, Esto cuadren es tan amigos. importante, claro. Entonces Tiene lo que ver la lanzó. luz, claro. Y además, bueno, le pagaron para que lo termine. No era su libro ni su idea.
Después contrataron a un segundo escritor que era bien amigo de mi papá, y un día esta persona me llama y me dice, Mimi, quiero hablar contigo. O sea, el escritor que no vivía acá, me dijo, mira, un muerto no puede escribir un libro, entonces yo le voy a hacer el prólogo, pero en verdad es mi libro, porque yo he terminado, tu papá solo había hecho un tercio de la investigación, yo por mi parte he lanzado los 2 tercios, y claro, cuando tienes una versión, solo una, me dijo, ¿estás de acuerdo? Y yo, whatever, ¿no? O sea, que ahora tiene una demanda esta persona porque sacó su propio libro con otro título, y sí es el plagio porque es la idea de mi tu papá. Claro. Claro, es su investigación y él ni siquiera cita que es su investigación. Bueno, y claro, Wow. yo alguna... Sí, está para película. Sí, para película. O sea, muchos intereses, ¿no? Claro. Como el tema ha despertado muchos intereses. Y claro, yo en un momento, no sé, al año 6 dije como que, claro, sería el ocaso y me gustaría que salga el año 11, porque el 11 es un número mágico, es como cuando lo que está, no sé, oscuro sale a la luz. Y en algún momento, claro, yo saqué mi primer libro y dije, quizá un buen cuento sería, ¿no? Como pensé en escribir que una gran que yo encuentro, o sea, pensé esta idea, ¿no? Como que yo voy por el material que mi papá se lo doy a un editor y de repente lo publica una gran editorial, ¿no? Dije, sería un cuento como perfecto. Y bueno, faltando un mes para que se cumplan 11 años de la muerte de mi papá, me escribe su mejor amigo, que es Rafa, que es el que escribe el prólogo, que se encargó de buscar a los escritores, de llevar este proyecto a que deje de ser un proyecto y que sea un libro. Y me dijo, Mimi, quiero hablar contigo. Y yo, ay no, me quedo súper traumada, no me puedes decir eso, dime de qué se trata. Ay, dijo, sí, claro, me pasa. No adelántame algo, dime, ¿cómo que no? Dime, ¿no? Sí. Entonces me dijo, va a salir el libro en la Feria del Libro y lo publica Planeta. ¡Buah! O sea, todo se alineó. Sí, y en un momento también, justo me dijo, pero no está confirmado, ¿no? Y yo, bueno, pero ya que lo publique Planeta, dije, wow, como que volví a llorar otra vez. Dije, no puedo creer, como que es el final perfecto de este proyecto en papá, que, o sea, es tan bueno que una editorial tan grande como Planeta lo ha publicado, y lo más loco es que 11 años después ha logrado producir, crear algo, ¿no? O sea, sin su presencia, ¿no? Lo que él dejó, que sus amigos lo hayan terminado. Eso me parece conmovedor total, es muy conmovedor. Qué bonito el poder de la amistad también, o sea, que gente que, muchas historias, que te ¿no? quiere, sí, que te quiere como que diga, oye, ese es el proyecto de mi amigo, vamos para adelante. Claro, y han puesto plata, o sea, claro, ellos plata, han invertido esfuerzo, tiempo, sí, ¿no? O sea, han invertido para para sacarlo adelante, entonces pienso como que es un regalo muy bonito y es una forma también de que tu papá sigue generando algo aquí, sí, como ¿no? me dejó, ahora yo tengo los derechos. Claro, me dejó algo, produjo algo para mí, ¿no? Sí. Que yo que me quejaba hace 11 años que no me había dejado nada para mí. Eso me parece interesante, lindo, que siguen sucediendo cosas, ¿no? Que nada está dicho. Nada está dicho, sí. Algo loco que me pasó, sobrenatural, parte 1000, es que, o sea, justo me había escrito Rafa diciendo que se iba a publicar, pero que no, como no es 100%, no digas nada. Y yo, pero ¿por qué no voy a decir? Pero bueno, entonces yo me fui a Tarapoto con la familia de mi esposo. Soñé que yo estaba con mi papá en un carro en Tarapoto, Ya. ¿no? Como manejando casi que por los mismos lugares que habíamos estado, ¿no? Y claro, en el sueño otra vez mi papá no me dice, hola Mimi, te quiero mucho, estoy orgulloso de ti, solo me decía, maneja bien. Y decía, puta madre, claro, o sea, viniste el sueño para decirme que maneje bien, pero como que me levanté y dije, wow, o sea, mi interpretación, que al final es lo poderoso, porque pueden pasar 1000 cosas, no sé si hay una realidad, pero todo es tu interpretación y cómo te hace sentir. Tú interpretas. ¿Con qué te quedas tú? Entonces dije, creo que el mensaje es que mi papá está acá conmigo, ¿no? Sí. Y al día siguiente me escribió otra vez Rafa a decirme que el libro salía en la Ahora feria sí, libre. como confirmado, digamos. Qué bonito. Sí, y fui a la feria, fui a la feria del libro y como que me compré el último libro. O sea, de la feria del libro se acabó, se vendió súper bien. Qué bien. Fue súper emocionante, me imagino. Me encanta. ¿Cuánta gente? O sea, claro, que nadie se olvidó, ¿no? O sea, yo nunca he sentido eso, que se olvidaron de mi papá, pero claro, ahora está más presente 11 años después. Leer también como de su proceso, creo que honra su memoria, ¿no? Lo pone en un lugar, o sea, hizo algo grande al final, ¿no? Que tal vez se paró en ese momento, pero luego siguió. Ha continuado, ¿no? Hasta hoy. Y que ha sido algo que ha venido impulsado también por gente que lo quiere. Entonces eso también tiene un valor como súper especial. Y creo que eso de legado, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Yo creo que cuando muere alguien, a veces también eso es algo que nos preocupa, ¿no? Como, ay,
lo que logró, lo que no logró, lo que hizo, o que se recuerden cosas, ¿no? Y cómo como se va diluyendo a veces en el tiempo, te puede preocupar un poquito Claro, la que se película pierda eso, ¿no? Coco, ¿no? No sé si la viste, que es como... O sea, como lloré como con Claro, Coco. como que cuando dejas de recordar a alguien, como se diluye, dices tú, claro, ¿cómo honras esa persona, ¿no? A tu manera. Por ejemplo, yo nunca más fui al cementerio porque creo que mi papá no está No está ahí, ¿no? claro. O sea, está en mis pensamientos, está Va como en otros contigo, lugares. ¿no? Claro, sí. Y en otros recuerdos y en otros momentos, lugares, olores, sabores. Eso es bonito. Y otra idea es quién soy yo, o sea, las partes de él en mí y quién soy yo, o sea, cómo intervino, o sea, él me crió, él Claro. estuvo ahí, ¿no? O sea, la persona que soy tiene mucho que ver con la persona que él fue, ¿no? Sí. Que él fue mientras estuvo, porque estuvo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ahora ya para ir cerrando un poco, quería preguntarte, a ver, siento que es un tema del que se puede hablar demasiado y que cada cosita de la que hemos hablado podría ser un capítulo, de verdad. O sea, no sé, los rituales podría ser un capítulo, los Por ejemplo, sueños, un las tip, señales. me gustaría decir ¿no? un tip que Sí. me recomendaron a mí porque cuando pasó lo de mi papá fui a unas sesiones de constelación familiar que me parece un bonito ritual que me había olvidado, pero lo recomiendo a todos, la onceava de luz. ¿No? Cuando la gente muere repentinamente, quizá, claro, ni su alma se enteró. Entonces me pareció bonito que era por 11 días prender una vela naranja. Entonces cada día prendes una vela y le vas contando a la persona. O sea, el primer día puedes hablar de la relación que tuviste, los recuerdos más bonitos. O sea, cada día le vas contando algo diferente y el último día te despides, ¿no? Y le cuentas lo que ha pasado y creo que eso, ¿no? Como es una elaboración bonita, le cuentas, lo compartes. ¿Y se puede hacer en cualquier momento? Sí, Ya me estoy imaginando ahorita, listo, voy a ir a conseguir claro, mi vela naranja. En un momento también me dio pena su alma, dije, claro, él se quedó sin terminar. O sea, me dio pena este proyecto que se quedó sin terminar, cuántas Sí. cosas dejó sin terminar y que tú tampoco lo puedes resolver, ¿no? No, Pero claro. me pareció como un bonito ritual, ¿no? Me gusta y lo voy a implementar porque yo también siento que mi papá haber también muerto de una manera repentina, le dio un infarto también. Sí, como a mi papá le pasaron muchas cosas en su vida relacionadas también a la salud, etcétera. Sí hablábamos del tema de la muerte, pero claro, mi papá tenía 59 años cuando murió, entonces sí sentí que todavía nos quedaba mucho más tiempo juntos, ¿no? Entonces sí, a veces, a pesar de que también en mi caso han pasado ya 15 años, bueno, van a ser 15 años, siento como que todavía eso, como... Sí, me va a servir ese ritual. Número grueso, 15. Sí. Cada año, claro, yo digo ya, este año se siente distinto, ¿no? Creo que al año 10 ya se siente distinto. Sí, se siente distinto. Pero también surgen cosas nuevas, ¿no? Yo siento como que obviamente en mi día a día no estoy llorando por mi papá ni es esa intensidad, pero sí a veces suceden cosas en mi vida que digo, ay, quiero que estés acá viviendo esto conmigo y cómo lo ¿Sabes? Alguna vez experimentaríamos juntos, ¿no? Sí, a mí también me pasa así como que de repente, a veces cuando me pasa algo lindo que quiero compartir, siento que quisiera llamarlo, Sí. o sea, me imagino contándolo, y justamente con el libro me pasó como que dije, está otra vez aquí, ¿no? O sea, algo que él hizo está acá conmigo, y... Eso es especial. Así Claro, que mantenerlo siempre, o sea, Sí. mantenerlo vivo en tus recuerdos, en tus formas, compartirlo con él, ¿no? Como me decía, si le hablo, no sé si le hablo, pero claro, me pasa algo feliz y pienso en él. totalmente. Yo tengo en mi mesa anoche una foto de mi papá, ¿no? También, entonces, incluso también en momentos que han sido difíciles en mi vida y como voltear así Sí. y decirle, pa, como, ¿no? A veces le digo, ya, ayúdame con eso. Sí, pues ya que sí, estás arriba, total, gané- ¿no? perdí un papá, gané un ángel, hazte una, viejo. Le digo. Totalmente. Y se ha hecho varias, Qué bonito. Gracias por regalarme ese tiempo juntas. O sea, me ha Gracias, emocionado Eli. también. He pensado cosas. Voy a hacer este ritual también. Me ha parecido muy bonito y creo que vamos a tener otra conversación Qué bueno. a Y eso, profundizar. creo que buscar ayuda, o sea, explorar quién eres tú después, durante la muerte de un ser querido también. O sea, encontrar espacios para Para ti. ti. Sí. Es un camino que te puede ayudar a sentirte mejor. Genial, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, es decir, todo hoy día en esto no estaban mis planes. Nos vemos pronto. Bye.